¿Qué onda, hijos de su Big Bang? Bienvenidos a un episodio más de su podcast científico de confianza. Recuerden que este es un podcast de estudiantes para estudiantes. Y sin más que añadir, comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a el episodio número 5, ya 5 episodios ya, de este proyectillo, ya lleva rato y pues todavía falta un rato más, ¿no? Pero bueno, para empezar este nuevo episodio me gustaría comenzar diciendo que pues a lo largo de nuestra vida hemos oído hablar de científicos, ¿no? De personas que han inventado, descubierto, investigado cosas bien importantes para el desarrollo de nuestra especie. Cosas tan importantes que parece que en todo el mundo se tiene este acuerdo de que estos descubrimientos e ideas deben ser enseñadas en escuelas y aprendidas por todos. Y pues como estudiantes, ustedes como estudiantes de una carrera científica no me dejarán mentir cuando les digo que estudiar la ciencia es también estudiar la historia del desarrollo humano. ¿O no? Sí. Y sin duda una de las partes más apasionantes de estudiar esto es escuchar las historias que hay detrás de estas mentes tan brillantes. Son personas fuera del ordinario con historias muchas veces extraordinarias que cautivan. Y pues ejemplos hay muchos, pero hoy nos vamos a enfocar en 3. Cada uno vamos a platicar acerca pues de una personalidad, digamos nuestro científico favorito, o al menos el que nos parezca más interesante en esta ocasión. Aunque pues podríamos hacerlo pues un episodio así como que por temporada, algo así, pues ya estaríamos viendo eso, ¿no? Uh-huh. Pero pues hoy empezamos fuerte. Vamos a hablar de Galileo, de Newton y de Faraday, que son los protagonistas de este episodio. Entonces, pues, ¿a quién le gustaría empezar a platicar de una de estas personas? Pues mira, si quieres puedo empezar yo. Y yo traigo una personalidad que, pues ya dijiste el nombre, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó la atención de esta persona fue más que nada su humildad, las raíces de las que venía y todo lo que logró lograr. Y porque en los tiempos antiguos, en la ciencia europea realmente era muy clasista. Realmente solamente era de la mayor élite la que se veía ahí. Uh-huh. Y tener a alguien que venía de escasos recursos, que venía de una familia pobre y que no estaba estudiado, pues realmente era algo que notar. Uh-huh. Entonces estoy hablando de nada más y nada menos que Michael Faraday, que nació el 22 de septiembre en 1791 en Reino Unido. Y pues como les dije, venía de una familia de escasos recursos, muy humilde, a diferencia de otros científicos que pues tuvieron acceso a educación, uh-huh, diferentes formaciones, etcétera, ¿no? Y no sé si sepan, pero una cosita es que su madre lo sacó de la escuela debido a que no podía pronunciar bien la R. Bueno, no sé cómo le decía, sí, pero... Pues no son civilizados, no, son de los que se sean mucho. ¿Cómo se dice a los que no hablan, no pronuncian la R? No sé. No estoy seguro, pero sí se da mucho eso. No podía pronunciar bien la R, que decía así como fuego, no te creo. No podía decir su nombre. No podía decir su nombre. Y luego Ajá. Y pues en esos tiempos, pues los castigos eran muy severos, uh-huh, para los niños. Y aparte de que los maestros lo humillaban mucho y así, pues entonces la mamá decidió mejor sacarlo de la escuela a los 13 años, creo. Y a esa misma edad empezó a trabajar encuadernando y vendiendo libros en la ciudad, uh-huh, los cuales también leía. Entonces, en 1812, cuando tenía 20 años, que ya no trabajaba como encuadernador, empezó a asistir a las conferencias de un químico inglés que se llamaba Humphrey Davy, a quien Faraday admiraba mucho. Era así como uno de los mayores pues científicos de ese tiempo, uh-huh, y él realmente lo admiraba mucho. Y él iba a esas conferencias que eran dadas o organizadas por el Royal Institution o el Royal Society, uh-huh, que eran como los mayores, ¿cómo se podría decir? Los más grandes de la ciencia europea de aquellos entonces. Sí, como entonces. La élite, ¿no? Sí, ándale, la élite, exactamente. Y luego la mayoría de las invitaciones a estas conferencias fueron ofrecidas a Faraday por William Dance, que es uno de los fundadores del Royal y luego del Royal Society. Uh-huh. Y pues ya, pues esa persona, Dance, le daba no sé si eran boletitos, me imagino que boletitos para que pudiera entrar a las conferencias. Y ya lo que hacía Faraday es que dentro de las conferencias siempre tomaba notas de todo lo que decía Davy. Bueno, no sé cómo se dice, me imagino que sí es Davy, ¿no? Davy. Uh-huh. Y tomaba nota de todo eso, ¿no? Todo lo que él decía. Y pues como era encuadernador, ¿qué hizo? Pues se hizo un libro. Encuadernó todas sus notas y lo hizo un libro, y siempre estudiaba todo eso en su casa. Y luego, un tiempo después, Davy estaba haciendo un experimento con tricloruro de nitrógeno y se dañó gravemente la vista.
Entonces ya no podía seguir haciendo sus cosas de científico, sus investigaciones. Entonces necesitó buscar un asistente. Entonces Dance, que era la misma persona que le estaba dando a Faraday los boletitos para que pudiera entrar, le recomendó a Davy, que le dijo, pues mira, ve a este chavo, o sea, ve su cuadernito, sus notas y todo esto, o sea, le echa ganas, o sea, sabe qué onda. Entonces, sí le sabe. Entonces, pues ya Davy dijo así como que, órale, pues tráetelo, está bien. Y pues realmente lo que hacía era, no trabajaba ahí como científico, sino que era muy como ayudante, así de que limpiaba, hacía cosas, movía cosas, y luego era el chalán, haz de cuenta, así, y un tiempo emprendieron un viaje por el continente, ¿verdad? Esto fue entre 1813 y 1815. En este tiempo, pues creo que uno de los sirvientes o el sirviente no quiso acompañar a Davy. Entonces a Faraday le tocó hacer todas esas labores. Y la esposa de Davy, que era Jane Aprise, me imagino que así se dice el apellido, ella realmente no lo toleraba que estuviera ahí, lo trataba como un sirviente más. O sea, no, la esposa de Faraday no quería a Faraday. No, la esposa de Davy. Ok, no quería a Faraday. No lo quería, Okay. Lo trataba como un sirviente más. Entonces, por ejemplo, le daba asquito, ¿no? Le daba como asquito, así, porque pues no, como les digo, era una élite muy, muy clasista. Pues es que era la época de la época victoriana, ¿no? Donde pues era clasismo y racismo en todo su esplendor, ¿no? Pues había mucho clasismo, sí. 1800, entonces, sí era victoriana, sí. La verdad no sé si era victoriana. Sí, pues bueno, ¿en qué año nació Faraday, perdón? En 1791. ¿791? Sí. No, entonces creo que era más adelante, más o menos. Pero igual todavía... ¿Cuándo murió él? Pues es que ya estaba empezando, la reina Victoria vivió como de entre 1830 en adelante. No, eso fue antes de la reina Victoria. La reina Victoria. Entonces... Pero bueno, eran los gajes del oficio de la época, ¿no? El clasismo. Pues, el clasismo siempre ha existido. Sí, no es como que la reina Victoria diga, a partir de ahora todos hay que ser clasistas, ¿no? No. O sea, hablo de la época victoriana porque pues era la época del imperialismo británico, todo ese tipo de cosas. Y estaba, pues siempre ha estado, o sea, es como lo mencionas. Pero antes era evidente, o sea, era así, bueno... Ahorita también es evidente, pero antes era de que, bueno, no quiero ponerlo así, pero, o sea, llegabas y sí te escupían, ahora pues ya no te escupen. Bueno, la piensan, ¿no? Entonces ya hay derechos humanos, entonces. Sí, ándale. Ahorita te pueden timar en Facebook y ya no te escupen. Es lo de menos, pero ahorita ya hay derechos humanos. Te funan, sí. Pero bueno. Pero pues era la situación a la que se enfrentaba, ¿no? Por el hecho. Sí, bueno, el caso es que pues Faraday pues iba en calidad de asistente científico, ¿no? Pero pues le ponen a hacer tareas de criado, ¿cómo se dice? De sirviente. Le ponen a hacer tareas de sirviente. Entonces, pues como les digo, a la esposa de Davy no le gustaba mucho Faraday. Entonces lo ponía que viajara fuera del carruaje, que comiera con los sirvientes y todo ese tipo de cosas. Pero lo trataban realmente como si fuera un sirviente más, que pues no era. Estaba gacho eso. Y lo bueno de este viaje es que le dio acceso justo de lo que estábamos hablando ahorita, a toda la élite científica. Que lo ubicaran, ¿no? Sí, toda la élite europea de la ciencia lo ubicaron, lo vieron y dijeron, mira, este chavo se ve que tiene talento. O sea, rápidamente todos empezaron a ver así como el potencial que tenía Faraday. Entonces, después duró como 8 años trabajando con Davy, y Faraday ya había recibido varios ascensos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, para 1820, él ya lograba trabajar como científico, ya había cumplido su sueño de poder estar haciendo lo que un científico hace. O sea, ya no era un criado más, ya no era nada más el chalán, ya era uno más de ellos, por así decirlo. Y mientras tanto, en Dinamarca, Auster, que no sé si sepan cómo se descubrió bueno, no, pues es que eso lo mencionamos en el episodio 3, creo, en el top. Hablamos sobre cómo Ørsted descubrió la electricidad, de que por accidente estaba ahí en un experimento y pasó un imán y vio que hubo una... Pues no, es que lo voy a explicar mal, pero realmente no descubrió la electricidad. Descubrió que el flujo de electrones, que porque hace el flujo eléctrico creaba un campo. Un campo. Eso fue en sí lo que descubrió. Sí, cierto. Entonces, entonces logró descubrir eso, ¿no? Y un tiempo después, Ampère logró descubrir la razón de esto. Y logró demostrar que un cable enrollado por el que pasa una corriente eléctrica se comporta de la misma forma que un imán. Y pues a Davy y a su compañero William Hyde Wollaston, que era un científico también inglés,
pues ellos querían lograr replicar este experimento, ¿verdad? Y querían hacer un movimiento continuo haciendo uso de la electricidad. Entonces, después de varios fallos no pudieron y Faraday se dio a la tarea de intentar hacer esto, ¿no? Y usando una batería, un recipiente de mercurio, un cable suelto y un imán, Faraday logró transferir la energía eléctrica en movimiento circular continuo. Entonces, ¿qué es eso? O sea, un motor. Ok. Logrando así el primer motor. Así, entonces Faraday pudo transformar la electricidad en movimiento. Haz de cuenta que básicamente era pues la pila y luego le induces corriente eléctrica a un cablecito y luego ahí es como un recipiente de mercurio, pones el imán en medio y como es un cable suelto y va dando vueltas. Como es un railete o algo así. No, o sea, es un cablecito así y luego de mercurio así. Ok. Más o menos. Ok. Entonces, pues sí, ¿no? Fue el primer motor que pudo transformar electricidad en movimiento. Y pues Faraday se emocionó mucho por lo que había logrado. Y pues lo que hizo fue que presentó varios trabajos, hizo varios trabajitos. O sea, los escribió, los publicó. Y de esta manera logró ser reconocido a nivel mundial. Pero no se les olvide que Davy era como su maestro, su jefe, ¿no? Entonces nunca le presentó estos trabajos a Davy. Entonces esto creó una controversia dentro de la Royal Society, donde Davy, o sea, en lugar de como sentirse orgulloso de la persona que él había, es como si adopta a su niño, ¿no? Que viene desde cero y así, y logra algo pues impresionante, pues tú qué haces, y como que, vale, pues qué chido, ¿no? Pero, ándale, pero Davy, ¿no? Davy se lo tomó mal, entonces lo denunció de plagio. O sea, le dio envidia al vato. Le dio envidia, o sea, es lo que dicen, que le dio envidia. Y también hizo arreglos para que Faraday no fuera aceptado dentro de la Royal Society. O sea, lo acusó de plagio y luego también hizo algunos movimientos ahí. Sí, pues bien dicen que envidiaba al chavo. El chavo no tenía nada. Sí, nunca mejor dicho. Pero es que, o sea, no quiero compararlo, pero es esa idea de que, mira, ya tu pupilo, como así se le dice, ¿no? Que lo estuviste ahí formando y todo, y resulta que te supera, pues muchas veces sí está ese ego, ¿no? Ahora sí que Davy se envidiaba a Faraday y Faraday no tenía nada. No, o sea, pues tenía motor. Pues tenía mucho ingenio, pero sí. Sí, pues sí, eso sí. Que es lo que realmente importaba. Y pues ya, sí, o sea, no se sabe exactamente la razón, pero pues obviamente fue algún tipo de envidia, ¿no? De que no toleraba que alguien menor a él, entre comillas, que alguien que pues, fuera inferior a él, pudiera lograr algo así. Entonces, como a Davy no le pareció esto, lo que hizo fue que cambió a Faraday de campo. O sea, ya no quiso que estuviera estudiando la electricidad, el magnetismo y todo eso. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Te me vas para Alemania. Y lo mandó a estudiar la composición de unos cristales con cualidades ópticas. Entonces estos cristales eran de borosilicato de plomo. O sea, lo mandó a Alemania a estudiar eso. Entonces estaba trabajando en hornos, estaba haciendo este tipo de cosas. Duró ya 5 años y no tuvo ningún tipo de éxito. Y pues, no, o sea, fue como que 5 años desperdiciados, por así decirlo. Pues se podría decir que sí, pero bueno, entonces estos cristales después, pues bueno, nunca consiguió resolver nada con esos cristalitos, ¿no? Pero dijo, o sea, es que así como que, oye, pues vamos a llevarnos uno, o sea, se lo guardó así para el recuerdo. Y tiempo después, uno de esos cristalitos lo ayudó para poder relacionar el fenómeno de electromagnético con la luz. O sea, porque estaba intentando ver cómo cambiaba la luz a través de un objeto. Entonces, intentó con muchísimos. Intentó así, por ejemplo, con diferentes gases, intentó con diferentes pues, sólidos. Y pues nada, hasta que dijo así como de pura... Pues algo que dirías tú, de pura chiripa. De pura chiripa. Dijo así como que, bueno, pues voy a intentarlo con este pedazo de cristal, ¿no? Que me traje de allá de Alemania, que me estoy haciendo esos estudios. Y resultó que sí, que con ese jalón pudo ver una distorsión, que es lo que él quería. Entonces, pues ya, fue así como pudo relacionar el efecto electromagnético con la luz. Y también el mayor descubrimiento que tuvo Faraday fue cuando se dio cuenta que si enrollaba un alambre en cada lado de un aro de hierro y a uno de estos le hacía pasar una corriente y del otro también le inducía una corriente, pero temporal, se creaba un fenómeno que se llama inducción mutua. No, a ver, ¿qué es? Bueno, pues es eso, la inducción mutua. De los dos lados. Ok, sí. Pues como inducción, pero por los dos lados. Pues sí, o sea, si tienes, pues bueno, sí, ¿no? O sea, sí se explica rápidamente. Sí, o sea, si tienes un alambre enrollado en cada lado y a los dos le induces
una corriente, pues es una inducción mutua. Ok. Pues mutua de tú y yo, ¿no? Si somos corrientes los dos, tú y yo. Algo Mutuo. así. Mutuo. Ajá. Me agarraste en curva. Y luego, pues también en otros experimentos pasados se observó que si se pasaba un imán en el interior de una espiral de alambre se generaría una corriente eléctrica. Y de igual manera, si se movía la espiral y el imán estaba en reposo, Ok. o sea, lograbas crear una corriente eléctrica. Y pues estas demostraciones establecieron que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. O sea, pues de que si tienes tu anillo, tu aro de un alambre, de una espiral. Entonces, cobre, digamos. De cobre, ándale, sí. Entonces, si le pasas un imán, o sea, que se esté moviendo, pues el cambio del campo magnético, pues va a generar un campo eléctrico, ¿verdad? Y eso fue lo que descubrió, y de esa manera logró inventar el primer generador eléctrico. Y pues ya toda esta relación fue modelada matemáticamente por James Clerk Maxwell y lo puso la hizo conocida como la ley de Faraday, que posteriormente se convertiría en una de las 4 ecuaciones de Maxwell, porque ya sabemos que Maxwell lo que hizo fue unificar, ¿no? Le hizo las 4 ecuaciones. Y pues que esto también evolucionó en un modelo más general que se llama la teoría de campos. Y pues esas no fueron las únicas aportaciones de Faraday a la ciencia, sino que también inventó, o descubrió más bien, el diamagnetismo, que en 1845 describió que muchos materiales tenían una repulsión débil a los campos magnéticos. Y a este fenómeno pues le puso así, ¿no? Diamagnetismo. Diamagnetismo. Sí. Y luego también pues la polarización de la luz, que es lo que les decía ahorita, que usó el pequeño pedacito de cristal. Y pues esto lo que es básicamente es que es la desviación del plano de la polarización de la luz como efecto de un campo magnético. O sea, cuando atraviesa un material transparente como el vidrio o como estos cristales, pues se trataba del primer caso conocido como la interacción entre el magnetismo y la luz. Entonces así fue como logró relacionarlos con estos cristalitos. Ok, y es como dijeron de que pues la luz es una onda electromagnética y eso, ¿no? Sí, y pues aparte también estuve viendo por ahí que Faraday también era como que daba conferencias, daba muchas conferencias, así las conferencias de Navidad y todo eso. Como su ídolo, ¿no? Acá. Ajá, Ok. sí. Entonces pues sí, un grande el Faraday. Y pues sí, eso que dices tú de cómo la gente mueve cosas para hacer que otras personas se muevan mal, sí se da mucho. Y hay muchas historias de la Royal Society que hablan sobre eso, ¿no? Y está bien curioso cómo aún en un entorno donde se favorece la investigación, donde se favorece el apoyo mutuo, sigan ocurriendo el tipo ¿cómo decirlo? Pues este tipo de jugadas, ¿no? Y eso está gacho. Y pues, sí, ¿eso fue todo de Faraday o tienes algo más que...? Pues nada más que falleció el 25 de agosto de 1867, hace los 75 años de edad. Y otra cosa es que también él no publicó, o sea, como que todo esto que descubrió, como que era muy nuevo para su época. Ajá. Entonces él decidió como que no publicarlo, pero usó un escrito. Entonces ya en los últimos años él estaba teniendo muchos problemas, o sea, tenía problemas como puros problemas mentales. Y entonces falleció. Y entonces poquito después, o no sé si poquito antes o poquito después, se publicó ya como la última versión de toda su investigación. Nada más que lo triste es que él no alcanzó a ver todo el impacto que tuvo. Entonces no me acuerdo si se publicó antes y pues se puso mal y no alcanzó a ver el impacto, o falleció y luego se publicó. Es lo que igual seguro. En ninguno de los dos alcanzó a ver. El caso es que no alcanzó a ver el impacto que tuvo toda su investigación con el mundo moderno. Porque realmente pues él lo que inventó fueron los motores. O sea, y si te pones a pensar, pues en todos lados tenemos motores. Mira, aquí tu computadora tiene un motor. Los aviones, los carros, que esos son un poquito diferentes, ¿no? Los teléfonos. Todo tiene motores. Ajá, Sí, pues sí, o sea, es como funciona la electricidad de la sociedad ahorita. Sí, Y de hecho, él fue el que intuyó la idea del campo eléctrico, ¿no? Sí. Y de hecho que se podía... Y del magnético también. Dijo que se podía mover a través del vacío. Que no necesitaban moverse a través de nada. Porque ya ves que en esos tiempos estaba como de moda el éter. Sí, pues siempre estaba eso de que
pues esa idea, un poco como creían que eran ondas, los que defendían que eran ondas, pues tenían que decir así como de que pues es que tiene que moverse por un medio. Sí. Entonces, ¿qué medio es? Pues hablaban de la quintesencia, del éter. Del éter. Entonces, por eso lo... Sí, entonces también otra de las cositas era que él decía que no necesitaba del éter para poder moverse. O sea, que se podía mover a través del vacío. Y también esas eran una de las cosas que no se aceptaban de las investigaciones que él quería publicar. Sí, pero porque no tenía esa base matemática que ya después Maxwell le dio, porque Maxwell también tomó su idea de los campos y lo generalizó y fue lo que pues realmente hizo. De hecho, a mí me llama la atención porque no sé si llamarle leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell. Yo digo que es más correcto decirle ecuaciones, ¿no? Pues sí, ecuaciones. Porque realmente lo que hizo fue que la sintetizó, agarró la ley de Coulomb, agarró la ley de Ohm, ¿no? Por así decirlo, todas. Y vámonos, las juntó, pues básicamente como lo que hizo pues en Newton, ¿no? Ya en su momento. Pero sí está muy interesante de que diera esta pauta porque pues, te das cuenta de que el señor tenía ¿cómo se dice? Un ingenio muy grande, o sea, bueno, yo me imagino, o sea, yo no podría darle una explicación así sin saber lo que ya sé, ¿no? Así como, caray, ¿por qué, por ejemplo, con la gravedad, ¿no? Que también decía Newton, es una fuerza de acción a distancia y que es instantánea. Entonces, caray, ¿pero por qué? ¿Por arte de magia o por qué? Entonces, que le haya dado ese tipo de explicación y que haya habido gente que le diera ese sustento matemático, pues está genial porque son necesarias las matemáticas, pero creo que todavía sobresale más cuando destacas el ingenio por sobre otra cosa, ¿no? Yo supongo. Sí, y esas ideas que cambian las cosas. Y pues eso, ya es todo por Faraday, ahora sí. Sí, pues yo creo que ya terminé con esta gran personalidad de Faraday. Un grande, sin duda. Entonces, ¿qué tal si nos pasamos a Galileo o quieres que yo dé primero? Pues si quieres vamos con Galileo Galilei. Ok, vamos a ver qué trae Galileo. Pues bueno, chavos, nuevamente mencionándolo, Galileo Galilei, porque la verdad, creo que ya le había mencionado en un episodio, yo le tengo muchísima admiración a este señor, de plano son una de las personas a las que más respeto, por así llamarlo, ¿no? Así como, entre otras tantas celebridades, pero porque, creo que no es arriesgado llamarlo a él el padre de la ciencia, o el padre de la ciencia moderna, o del método científico, mejor dicho, porque gracias a él, se dieron los fundamentos que seguimos utilizando hasta la fecha para poder, realizar, estudios y poder, más que nada, poder interpretar, pues la realidad que nos rodea, básicamente. Quiero hacer hincapié en que, pues principalmente el ser humano siempre ha tratado de explicar los fenómenos de la naturaleza, del espacio, de su propia esencia, de cuál es su propósito aquí en el mundo, de sus procesos orgánicos, sus procesos vitales y todo, y lo ha hecho de muchas maneras. La ciencia es una de ellas, pero al principio era la filosofía. La filosofía prácticamente, pues creo que la etimología de la filosofía es el amor al conocimiento, ¿no? No sé. Bueno, creo que sí. Entonces, precisamente la filosofía ha estado presente desde el origen de las civilizaciones, como tal, así como la religión. La religión también de cierta manera, pues pueden ser concepciones filosóficas de la vida, pero le dan un carácter, pues siento que más divino, pues de ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, los filósofos siempre habían sido, y hasta la fecha, pues han sido personajes respetables, pero que al final de cuentas muchos utilizaban, por ejemplo, la mayéutica, la teoría del conocimiento, los datos a priori, a posteriori, todo este tipo de cosas. Y es bien interesante porque al final de cuentas llega Galileo y con su método un poquito más... ¿Cómo se le puede decir? No es tan intuitivo ni tan difícil de seguirle el rollo como puede ser a lo mejor, por ejemplo, la mayéutica de Sócrates, que se basaba principalmente en que tú con tu interlocutor tratas de hacerlo de que llegue a la verdad, a la luz, como le decía él, ¿no? De que haciéndole las preguntas indicadas podías hacer que él descubriera su propia ignorancia, por así decirlo. O los silogismos, que un silogismo, y lo descubrí hace poquito investigando acerca de las premisas de Aristóteles y todo, es, por así decirlo, un argumento que consta principalmente de 3 preposiciones, en donde la última, la tercera preposición, proposición mejor dicho, es la que deduce, es una conclusión de estos. Por ejemplo, tienes una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión.
un ejemplo puede ser, por ejemplo, ningún héroe es cobarde, ¿no? Tú puedes suponer eso, ¿no? Vamos a suponer eso. Y luego dices, algunos soldados son cobardes. Ajá. Ok, pues sí, ¿no? Entonces, en conclusión, algunos soldados no son héroes. Pues sí, tiene sentido, ¿no? Porque si algunos soldados son cobardes, no, por lo tanto no son héroes, ¿no? Ujú, sí. Y eso pues es en base a la lógica aristotélica. Él utilizaba mucho esto para explicar muchos de sus razonamientos. Y está interesante porque pues está bien, ¿no? Dejas de lado concepciones o fantasías que tú puedas llegar a tener y utilizas un razonamiento lógico en el que dices, bueno, si esto pasa por esto y yo vi que no sucede cuando a lo mejor tienes esto otro, pues es porque no lo es. Y inmediatamente lo descartas y te vas así con las cosas. Entonces, esta concepción aristotélica, tanto del universo como del conocimiento, se mantuvo durante muchísimo tiempo. Pues Aristóteles era del 300 antes de Cristo, por ahí. Ajá. Imagínense, y Galileo llegó ahí del siglo... Unos 1500, ¿no? Más o menos. En 1600, algo así. O sea, murió en Entonces, 1600. sí, murió en 1642. Precisamente el año que nació. Yo Isaac tenía Newton. ese dato porque Fíjate. iba a hablar de Newton. Fíjate. Y ahorita me dio la mente. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabes? ¿Cómo? No, sí, porque pues, sí, de hecho, aquí lo tengo. Nació el mismo año que murió Galileo. Pero sí, fíjate, o sea, tanto tiempo que han sido como 2000 años casi de esas ideas. Y perduraron precisamente por esta concepción de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de que la vida tenía que ser así. Y muchas veces utilizaban esta idea, por ejemplo, de la esencia, de la sustancia de las cosas, de los los 4 elementos, perdón. Les había platicado en el primer episodio del podcast, en el piloto, que les recomiendo que vayan y lo escuchen. Hablaba yo de la idea del universo aristotélico, que Aristóteles concebía que la Tierra estaba en el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Y de cierta manera, esta idea cuadraba muy bien con los preceptos religiosos, por así decirlo, del cristianismo, ¿no? Vamos a hablarlo como es, porque pues, esto de cierta manera es pues europeo, ¿no? Todo este rollo de Galileo y así. Entonces, pues esta idea cristiana de la Tierra inmóvil, de un ser creador que nos hizo su imagen y semejanza, cuadraba muy bien con las explicaciones de Aristóteles. Y precisamente, por ejemplo, creo que Tomás de Aquino, varios estudiosos de la Edad Media y así, adaptaban las concepciones aristotélicas de tal manera de que si a lo mejor no cuadraban, las pudieran adaptar para que cuadraran con esta concepción de la Biblia del universo inmóvil, infinito, del cosmos, de toda esta idea de que a partir de aquí ya son esferas cristalinas inmóviles y todo esto. Y duró bastante porque pues principalmente nomás el acceso al conocimiento estaba limitado, como ya lo mencionaba Raúl, pero aquí era todavía más arraigado, porque precisamente con Galileo se empiezan a romper esos preceptos, pero, o sea, la gente no sabía escribir, la gente no sabía leer. Muy pocos sabían. Muy pocos, y los que sabían lo hacían y no lo hacían en su lengua natal, o sea, era en latín. El latín era la lengua culta, entonces era la lengua de los estudiosos, y de hecho llega también con esta idea, por ejemplo, de la Reforma Protestante, de que se empieza a traducir la Biblia, por ejemplo, en alemán, así, que la Biblia estaba en latín, y el que la leía eran pues los estudiosos, los clérigos, En hebreo, ¿no? También me imagino. No sé, fíjate que no sé, pero pues estaba latín, o sea, latín es el que era la lengua culta de ese entonces, sí. ajá. Pero sí, o sea, entonces, pues, o sea, nomás pónganse en contexto de una persona y básicamente tu existencia giraba en torno a que tenías que hacer lo que se te tenía que decir que tenías que hacer, servirle a tu señor feudal, trabajar en lo que tenías que hacer, de campesino, no sé, y tratar de hacer méritos para que te dejaran entrar al paraíso, ¿no? Al cielo. Desconozco cuál era la concepción así. Entonces, eso se prestaba también a mucha ignorancia y a muchos abusos por parte de las instituciones de poder. Puede ser hasta los mismos reyes, las mismas instituciones gubernamentales, así como la iglesia. Ya todos sabemos la famosa historia de la Inquisición y todo ese tipo de detalles, que ahorita no vamos a andar en eso porque pues son pues hay detalles muy, muy turbios. A lo mejor en su momento hablaremos de eso. Entonces, ya con este contexto, hay que transportarnos a la idea de una persona del siglo XVI, del siglo XVII. Y Galileo era una persona que anhelaba mucho esta idea de conocer la verdad.
hay una frase que describe muy bien de que decía, aquel que ignora el conocimiento o la verdad es un necio, pero aquel que sabiéndola la niega es un criminal. O sea, diciendo así como de, pues bueno, te perdono que ignores ciertos temas y todo, pero que lo sepas y todavía lo niegues así diciendo, ¿sabes qué no? Porque digo que no, pues es un crimen, ¿no? Para él era así como que, oye, pues ¿qué te pasa, no? Sí, pues sí, ¿Qué te pasa? Entonces, sí, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, pues Galileo Galilei nace en Pisa, Italia, un 15 de febrero de 1564. Él fue el mayor de 7 hijos. Su padre se llamaba Vicenzo, no sé cómo se pronuncia. Vicenzo Galilei. Tenía muchísimos hermanos. Él, de hecho, cuando su padre fallece, él es el que se hace cargo de la familia, él es el que mantiene ya a todos, sale adelante. Después él trató de estudiar medicina en la Universidad de Pisa, pero creo que a los 4 años la dejó. ¿Y después de cuántos eran las carreras en ese tiempo? Oye, sí, no, pues eso pues es que, pues me imagino que bastante más, ¿no? Porque, bueno, yo supongo, pero aquí yo encontré el dato de que pues a los 4 años de que inició medicina, la dejó porque, bueno, tendrá sus razones. La verdad no investigué muy bien acerca de qué razones lo orillaron a dejarlo, pero no se pudo titular. Entonces, tiempo después, él ya se postula como profesor de matemáticas. De hecho, muchos creo que le decían de que no estudiara matemáticas, porque las matemáticas entonces era así como que... ¿Eso qué? Así como eso que mejor estudia filosofía. La filosofía, aunque no lo crean, en ese entonces era la mera vena. O sea, eras filósofo, te iba muy bien. Pues de hecho antes no existía la palabra física como tal, sino que era filosofía natural. De hecho, ándale, esto es lo que quería comentar. De que los físicos que hacían física, por así decirlo, entonces eran filósofos naturales que hablaban acerca de geografía, de características del universo y todo en base a la filosofía aristotélica. De hecho, Aristóteles fue de los primeros precursores que hablaban acerca de los 4 elementos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, él se mete como profesor de matemáticas en la Universidad de Bolonia. Después tenía una relación un tanto, bueno, extraña para la época, pero ahorita puede ser a lo mejor, no sé si sea común, no sé cómo se le diga, con María Gamba, pero no estaban casados, pero tuvieron hijos. Y de hecho creo que la chava se casó otras 2 veces. Es como, pero tenía hijos de Galileo y seguía teniendo hijos. Relación abierta, ¿no? Pues no sé cómo se le diga, pero era muy moderno el Galileo. Muy adelantado para la época. Sí, tiene muchos sentidos. Fíjate, era la edad moderna y era más moderno. Entonces, pues bueno, creo que tuvo como 4 hijos. Una hija que se llamaba Virginia. Poquitos, para la época. Ajá, María Celeste, Livia, Vicenzo, creo, como su papá. Tuvo varios hijos. Después, pues él, le gustaba todo eso, el conocimiento y todo. Le llega la noticia de que en Países Bajos, o Flandes, como se le conocía creo que en aquel entonces, se construyó un aparato con el que puedes ver los objetos más cerca que los podías ver, así, que pues es el telescopio. Sí. Y a Galileo pues le encanta esta idea y él de hecho la promueve ahí en su ciudad y todo como un instrumento bélico, como para la guerra, para el armamento, de que oye, es que así puedes ver a los enemigos más de cerca. Órale, pues hazte una patente o algo así. Una feria para que y construyó su telescopio y todo y lo presenta ante el Senado de Venecia. Entonces es esa famosa imagen, ¿no? De las pinturas en donde está Galileo y le enseña al Papa de que mira, ahí está Júpiter, sus lunas y la fregada y no sé qué. E inmediatamente cuando hace esto, Galileo choca con la... ¿Cómo se le dice? La aristocracia, el clérigo, no sé cómo se le diga, los entes de poder, sobre todo la iglesia. Sí. Con estas ideas de que, por ejemplo, ya había llegado antecedentes, por ejemplo, Nicolás Copérnico. Él ya había intuido de que la Tierra no era el centro del universo. No porque haya hecho observaciones ni nada, simplemente porque para él pues se le hacía más lógico, era lo natural para él. De hecho, por aquí lo voy a citar. Aquí tengo una frase que él dijo, literalmente. Aquí está, dice: en medio de todo está el asiente del sol. Pues ¿quién pondría esta lámpara en otro lugar mejor que en esté más bello que los templos que en el centro, desde el cual puede iluminar todo al mismo tiempo? O sea, él se preguntaba este tipo de cosas. Estaba hablado así como que en prosa, porque todo lo escribían así, bueno, en verso.
De hecho, algo muy curioso es que también Galileo resaltaba mucho en sus textos como textos literarios muy ricos, porque así era todo. De hecho, varios filósofos hablaban como por diálogos, como con personajes, y Galileo utilizaba mucho esto para comparar a un, por ejemplo, a un hombre que creía en la teoría geocéntrica, la de Ptolomeo, y a un hombre que creía en la teoría heliocéntrica y lo ridiculizaba de que, ¿por qué piensas esto? Pues estás tonto o algo así. Como un cómic o algo así. Ándale, como un cómic, como una sátira, por así decirlo. Entonces, el vato era muy arriesgado. Y sobre todo porque él era conocido del Papa de aquel entonces. Y yo leí que pues él le había pedido permiso de, oye, voy a hacer esto y el otro. Está bien, date, no te preocupes. Pero cuando le enseñó lo que se había escrito, el Papa se molestó. Porque decía que estaba ridiculizando los preceptos de la Biblia y todo. De que, oye, es que, pues, ¿qué te pasa, mijo? O sea, eso es herejía. Oye, dijiste que no ibas a escribir nada de esto. No, pues es que así funcionaba, Leo. O sea, así se llamaba el Papa. Así funcionaba, Leo. Pero, ¿qué quieres que te diga, no? Así es. Y se molestaron con él. Y muchas de las cosas que él trataba de explicar mediante las observaciones, que eso es muy importante. Él siempre se basaba en las observaciones y no intuía lo que decía de que, pues yo deduzco que en base a esto. No, él decía, mira, se ve que hay lunas en Júpiter, por lo tanto, hay lunas en Júpiter y giran alrededor de Júpiter. Entonces no todo gira alrededor de la Tierra. Entonces era así como que la gente, ¿cómo se te ocurre decir esto? Y la frega. Y se escandalizaba la gente. Y de hecho, algo muy, muy irónico de las cosas es que cuando Copérnico sugiere esta idea de que el Sol es el centro del universo, realmente los clérigos lo utilizaban para hacer, por ejemplo, el ajuste de los calendarios y todo, pero lo usaban como hipótesis. O sea, era como la ironía de las cosas. Decían, no, la Tierra es el centro del universo, pero vamos a utilizar lo que dices para cuadrar los calendarios porque por alguna razón extraña cuadra y funciona muy bien, pero no es la verdad, ¿eh? O sea, nomás es como para explicar. Y le llamaban las teorías ad hoc, que precisamente es como utilizar algo muy particular, que de hecho lo había mencionado el Edgar en el primer episodio. ¿A poco sí? Sí, acuérdate de lo de la precesión de Mercurio. Okay. Ya habían cambiado el 2 de la ley de gravitación universal. Ok, sí. Pero era nomás para ese caso en específico. Sí. Entonces, muchos de los matemáticos que trabajan en esa época, para no irse en contra de la iglesia, hacían eso. Y siempre la iglesia decía, bueno, eso que dices es una hipótesis y por alguna extraña razón que no entiendo funciona, pero no es verdad, ¿eh? No es verdad, y si es herejía y te matamos. Básicamente, entonces. Pero la vamos a seguir usando, así que. La vamos a seguir usando porque funciona, pero no es verdad, no te la creas y no la vas a seguir diciendo. Entonces realmente era esta idea muy extraña y realmente Galileo cuestionaba todo esto y no le gustaba. Decía, ¿cómo es posible que agarren los argumentos de Aristóteles de una persona que de cierta manera, con su razonamiento y en base a sus observaciones, porque aquí viene algo muy importante, lo de la ley de la caída la ley de caída libre de los cuerpos, de que Aristóteles decía de que entre más pesado sea un cuerpo, caía más rápido. De hecho decía, cae de forma proporcional a su peso. Quiere decir que si yo tengo una bola de boliche de 1 kilo y una de 2 kilos, la de 2 kilos iba a caer 2 veces más rápido, así como lo decía Aristóteles. Entonces, Galileo decía, chis, o sea, ¿por qué? Porque se tiene que ser así o no. Entonces él se le ocurrió así en una como de locuaz, no sé qué, pues se cuenta esta leyenda, ¿no? De que se subió a la torre de Pisa y lo dejó caer y lo vieron y todo y así. Aunque no, bueno, creo que no hay como que evidencia así como tal de que lo haya hecho, pero está esa leyenda, ¿no? Y de hecho lo demostró. También le hacía experimentos con planos inclinados. Lo hacía principalmente porque como no había forma de medir así el tiempo como tal, o sea, precisa. Él lo hacía para que tardara más tiempo. En vez de hacerlo con así tirarlo que caía, pues lo hacía así para medir. Mira, utilizaba su pulso, cantaba y todo. Pero referenciando al episodio del top de experimentos que cambiaron la física, esa demostración que hizo Galileo fue el puesto número 2. De hecho, sí. Por si quieren entender el contexto, escuchen todos los podcasts. Sí, es que vamos a estar acá. Sí lo habías dicho, ¿no? Que cantaba, se ponía a cantar canciones así para poder medir el tiempo. Sí, o sea, porque decía, bueno, pues me he hecho una rolita de Chente, ¿no? Pero resulta que esta rolita de Chente, es decir, ¿no? Esta rolita de Chente, pues es lo que 2 rolitas de Chente tarda en caer la bolita por el plano inclinado. Pues bueno. Pero resulta que si extiendo el plano, pues caí en 3 rolitas de Chente. Es un decir, ¿no? Estoy siendo muy burdo ahorita. Pero sí, o sea, ese tipo de cosas que se creían obvias, las decía y decía, no, es que no es así, mijo. Entonces rompía con eso todo, esos preceptos aristotélicos, y él se les extrañó que decía, bueno, ¿cómo es posible que
acudan a un principio que se llamaba el principio de autoridad, que era de que lo utilizaba, por ejemplo, para decir de que Aristóteles era esto y el otro, y que contradecir esos preceptos iba en contra, pues, del creador y todo eso. Como que le hacía ruido a él, y él decía, pero ¿por qué? Si eso no es lo que se ve, o sea, lo que se ve es, y se supone que Aristóteles se basaba en sus sentidos, porque no son capaces de admitir de que hay cosas que a lo mejor pueden escapar de eso, ¿no? Y era lo que a él le chocaba, pero él siempre fue una persona muy férrea a sus principios y siempre defendía todo eso, y pues precisamente gracias o lamentablemente a eso, pues le llegaron problemas con la iglesia. La Inquisición le realizó un juicio y todo, y le pidieron pues de forma muy amable, como era en la época, sí. Entre comillas, muchas comillas. No, es bien sabido que eran muy amables. Sí, muy amables. Oiga, señor, crea en Diosito. No, bueno. Y ya te dejaban en paz. Pero no dejaban en paz en el cielo. Dejaban en paz. Dejaban descansando en paz. Entonces le pidieron que se retractara, que no, ¿sabe qué, mijo? Mire, yo por alguna extraña razón, pues me cae gordo, yo no respeto que usted piense diferente a mí, así que le pido que por favor se retracte. Entonces lo obligaron a decir estas palabras, que de hecho las tengo aquí, cito, dice: abjuro, maldigo y detesto los antedichos errores y herejías, y en general todo error o herejías y secta contrarios a la Santa Iglesia. Prácticamente pues estaba arrepintiendo, ¿no? Ajá, le dijeron que se arrepintieran, ¿no? Sí, le dijeron, arrepiéntete, mijo, y no te matamos, o no te metemos a la cárcel. Y sí, lo arrestaron, pero fue un arresto domiciliario. Entonces ahí, pues eso no... Pues ya estaba muy viejito, ya tenía, tenía 69 años, que para la época pues ya era muy grande, porque vivía muy poquito. Entonces, pues dijo, bueno, ya que, o sea, ya, pues ya me humillé, ya de todas maneras, si estoy en mi casa voy a poder seguir trabajando. Y precisamente sí, siguió trabajando en todos esos, lo de los planos inclinados, precisamente desarrolló muy bien su método científico y dio las pautas para que después, Newton pudiera unificar estas cosas que se creían separadas, que era por ejemplo, lo del mundo terrenal, que era lo de los cuerpos en caída libre, la gravedad, todo eso, con lo que pasaba en el cosmos, el movimiento de los planetas y las leyes de Kepler, que ya por aquí entonces pues Kepler andaba ahí on fire con sus leyes y todo. Y Newton hace eso, que al final lo unifica y todo. Y es lo que mencionamos al principio, que es muy curioso, y precisamente Newton lo menciona en una de sus frases, de que si he llegado donde estoy ha sido gracias a hombros de gigantes. Y pues yo creo que, pues fuera de lo que se dice que la sátira o la burla no digas lo que te perdón. Bueno, lo que sea. Lo decía también en gran parte al trabajo, por ejemplo, de Kepler, al trabajo de Tycho Brahe, al trabajo de Galileo. Y bueno, la verdad es que hablar de Galileo da para 2-3 episodios, porque el señor era un personajazo. Y la neta, pues yo, miren, ando bien contentote, aunque no se me vea. Ando bien contentote porque el vato es mi ídolo y de verdad lo respeto bastante. Pero bueno, creo que vamos a darle pauta a hablar de Newton, porque ya lo estaba mencionando mucho y la neta es que el chavo también se está asomando ahí cada vez más. Está ahí, ya está dentro. Ya se quiere asomar y quiere salir. Y pues bueno, sí vamos a hablar del señor Isaac Newton, como se dice en su idioma original, yo creo, pero acá decimos Isaac Newton, acá para los compas. La verdad pues es mi científico favorito, pero para ser sincero, mi fanatismo hacia este señor, pues decirlo de esta manera, fue dándose de manera paulatina, porque a mí al principio la verdad me caía gordo. Me caía gordo una persona que no conocí, pero o sea, me caía gordo en el sentido de que, como dije al principio, las ideas de estas personas te las inculcan desde la primaria y te enseñan y así, y a mí la verdad, las leyes de Newton y la ley de gravitación universal, yo decía de que pues esto que, o sea, no comprendía la importancia de esto, y hasta que después aprendes y es como que dices, ok, ya entiendes por qué es tan importante y por qué te lo inculcan en cada nivel que pisas de nivel educativo, ¿no? Secundaria, prepa y universidad. Bueno, depende de qué estudies, pero en sí siempre te vas a tener que estudiar otra vez desde el principio, como si no fuera suficiente, las leyes de Newton. Y pues para entender más bien un poco pues de sus aportes, algo así, pues hay que entender el contexto en el que creció, qué onda con su vida y todo ese rollo. Es que hay muchos matices por los cuales ver la figura de Newton, porque para muchos era pues un genio indiscutible, pero también era, por no decir una grosería, era una mala persona, ¿no? Se pasaba de lanza también. Tenía mucha soberbia. Ajá, era soberbia. O sea, Newton era lo contrario de Faraday, este dato no era nada humilde.
Y pues bueno, vamos a empezar con la vida de Newton. No se tiene una fecha exacta del día de nacimiento de Newton. Unos dicen que es el 24 de diciembre, otros dicen que fue el 4 de marzo, pero se sabe que nació en 1642, el mismo año que murió Galileo. Está como que bien, no sé, como profético, ¿no? De que se muere un grande y nace el otro. Pero Newton fue un parto prematuro. Nació tan chiquito que cabía dentro de un jarrón. Ajá, ¿neta? Sí, neta. No manches. Y de hecho tenía que usar un collarín en el cuello para sostener su cabeza durante sus primeros meses de vida, porque si no se le iba. Ah, pobrecito. Ajá. Y nadie pensó que lograría vivir tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ah, sí, pues imagínense al pobre niño, ¿no? Su papá se murió cuando él tenía como 3 meses de nacido. Y a los 3 años su mamá lo abandonó para casarse con un señor de apellido Smith. Y pues Newton fue criado por sus abuelos hasta que cumplió 11 años de edad. Probablemente fue un hecho traumático en su vida, porque a los abuelos nunca les dedicó nada, ni una mención, ni nada a lo largo de su vida. Y de hecho nadie de su gente cercana sabía que tenía una abuela hasta que se murió. Que fue como que, pues se murió mi abuela. Entonces, es como que tienes abuela. Y de hecho, cuando llegaron a la casa fue como que, también tienes abuelo. Tampoco sabes. Nosotros tenemos abuelos, ¿no? Sí, pero de que. De que los conocían. Ajá, como que los conocía o algo así. O sea, nunca las mencionaba, a pesar de que estuvo toda su infancia viviendo con ellos. Entonces, pues este afecto a sus abuelos fue correspondido porque su abuelo lo desheredó, de hecho. No manches. Y también pues tenía como que odio a su padrastro porque este señor se negaba a dejarlo vivir con ellos hasta que pues se murió, ¿no? Cuando cumplió 11 años. El padrastro murió y regresó a la casa de su mamá, regresó a la casa de los abuelos, pero con 2 hijos de este matrimonio. Okay. Y de hecho, a los 20 años, Newton hizo una lista de 50 pecados que cometió, dice, según él. 57 por ahí. Aquí tenía apuntados los ejemplos, pero se me borraron. Y para no moverlo aquí, básicamente ponía cosas como que a él esto le decía directamente a Dios, le decía tú, así. Por ejemplo, hice algo en tu día, o de que pues hoy comí demasiado en tu día, que eso es el domingo, supongo. Sí. Así, cosas inocentes. Hoy tuve pensamientos impuros o cosas así. Y eso fue lo que ya los tenía, bueno, cuando tenía 20 años. Pero va subiendo acá el nivel cuando dice de que golpeé a mi hermana, deseé morirme o la muerte de alguien. Y luego también otro, amenacé a mis padres de quemar la casa con ellos dentro. Esto está bien turbio. Sí, eso está muy piromaníaco. Sí. Pero bueno, cuando la señora regresó a la casa con sus 2 nuevos hijos, esta reunión familiar duró poquito, porque después de 2 años, poquito menos de 2 años, a Newton lo mandaban a la escuela cuando tenía 12 años. Aquí aprendió latín, griego y geometría y aritmética básica, que era lo que se enseñaba en que vendría siendo una secundaria normal en ese tiempo. Entonces, cuando el padrastro... no, aquí ya estoy leyendo otra vez. Durante ese tiempo en la escuela, se quedó en la casa porque no estaba en su pueblo, ¿no? Estaba fuera del pueblo, la escuela donde estaba. Vivía con un señor que se llamaba el señor Clark, donde tenía que compartir la casa con los 3 hijos de este señor, que eran 2 hombres y una niña. Y al haber sido criado por sus abuelos en un ambiente pues aislado, pues no podía como que congeniar bien con personas de su edad. Además de que desde chiquillo se le notaba como que era superior, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Y puede que las envidias no ayudaran mucho. Muchos niños de esta escuela lo consideraban como que demasiado astuto, y muchos pensaban y creían que Newton se aprovechaba de ellos debido a la agilidad mental que él tenía. A Newton no le gustaba estar con niños hombres, se sentía más cómodo con las niñas, especialmente con una niña llamada Catherine, que era hija de este señor. Newton era muy habilidoso con las manos y así, y a esta niña le construyó muebles para sus muñecas y carritos y cositas así. Hay suposiciones, acá nos vamos a poner en modo ventaneando, acá chismecito. Hay suposiciones de que hubo un posible romance entre estos dos, entre Catherine y Newton, cuando estos fueron mayores. Pero hasta donde se sabe, esta pudo haber sido la primera, única y última experiencia romántica con una mujer que tuvo Newton en toda su vida. Pero esta señorita se casó con otro señor, pero igual veía como que con cariño a Newton, ¿no? Decía, no, pues era un señor acá serio y pues retraído, pero me caía bien cuando éramos niños, ¿no? Otra anécdota es de que el hermano de esta niña
una vez le puso una patada en la panza, así de que llegó y le puso un patadón a Newton. Pero fue porque el Newton le hizo una broma pesada, ¿sabes? De que se desquitó. Y pues aquí el Newton se ardió machino. Y pues este hecho nunca lo pudo olvidar en toda su vida. Y pues para ese entonces aún no era como que un genio como tal, porque aún no lo descubría. Se le atoró el coraje. Ajá, tenía el odio. Y de hecho a Newton le iba muy mal en la escuela. Y lo sentaban hasta atrás, donde estaban los niños más atrasados, por así decirlo. Entonces un día, así de que se acabó la clase, y va y le canta un tiro al vato este. Bueno. Sí, le dice, no, pues para devolverle el golpe, ¿no? Para devolverle la patada. Sí. Y pues Newton no era ni más grande ni más fuerte, pero tenía coraje, ¿no? Tenía ahí Los pantalones. Ajá. Y golpeó al otro chavillo hasta que el otro se rindió y ya no pudo golpear más. No, pues Pero sí. no contento con esto, o sea, el vato, Newton agarró las orejas de este vato, de su bully. ¿O de él? Ajá. Y lo estrelló contra la pared y le hizo así. Me acordé de ese capítulo de Malcolm donde pelean con los payasos y los así. Ándale, algo así. Oye, pensé que ibas a decir las orejas de burro, así como las que ponían antes en No, la o escuela. sea, literalmente le agarró las orejas y le hizo así. Oh, pobre niño. No contento con ganar la pelea, aquí Newton dijo, tiene que haber otra forma de humillarlo, ¿no? Y se puso acá las pilas en la escuelín. Y pues también en este ámbito le puso una arrastrada, quitándole el primer lugar de la clase, por así decirlo. Entonces le puso una arrastrada y aparte ya dijo, pues también eres mi chavillo en la escuela, ¿no? Bien recoroso el vato. Sí, bien recoroso. Oye, sí, qué miedo. Sí, daba miedo. Pero, y podemos notar este comportamiento a lo largo de toda su vida. Pero ahorita vamos a ver más adelante. También a él le gustaba, pues era chulillo, ¿no? Banca que sentaba, banca que grafiteaba con su nombre. Bueno, no la grafiteaba, las tallaba. Sí. De hecho, en la escuela donde estuvo, todavía hay una ventana donde dice Newton o Isaac, no sé qué diría, pero él está ahí con su firmita. Órale. Así que pues un día van a Inglaterra, pues ahí la van a poder ver. Ya para ese entonces ya se empezaba como que a reconocer el genio de Newton. Y la gente pues ahí recordaba sus raros inventos y la habilidad, como les dije, de trabajos mecánicos como para construir cosas. Él le gustaba comprar herramientas, fabricar objetos de madera, muñecas y maquetas y otras cosas. Y para realizar estas cosas pues debía desentener la escuela, entonces pues se atrasaba mucho, pero ya cuando esto ocurría otra vez se ponía el tiro y él como si nada. Pues no, el típico genio de que deja todo hasta el final y pues no tiene necesidad de batallarle porque es un genio, ¿no? Entonces Newton a esta edad, 11 años más o menos, estudiaba las propiedades de los cometas, calculaba las proporciones ideales y los puntos más adecuados para ajustar las cuerdas de las cometas. También le regalaba, o sea, hacía como que sus carritos, hacía muebles y cosas así, y se los regalaba a sus compañeros de la escuela y les contaba de que, mira, hice esta lámpara y te la regalo y no sé qué. Esto pues para ganarse su amistad, pero no le hacían caso. Oh. Entonces así como que... Pobrecito. Sí. Con razón era tan recoroso. Sí, pero... bueno, con estos o sea, la gente lo veía como que pretencioso, ¿no? Ok. Entonces pues lo veía como alguien superior de que, ay, ¿por qué una lámpara? Tiene unos 10 años, por favor. Y entonces estos hechos de que hiciera estas cosas que los niños no hacían, pues los hizo alejarse más de Newton. De hecho, bueno, cuando hizo su primer experimento a los 11, 12 años, fue un día que hubo una tormenta acá bien fuerte sobre Inglaterra, donde el viento soplaba muy, muy recio. Entonces el Newton empezó saltando primero a favor del viento y luego en contra, y luego después cuando se calmó una tormenta, bueno, no sé si antes o después, supongo que después, hizo como que la comparación con un día de calma, y así midió la fuerza de la tormenta. Fue como que, pues la tormenta yo salté y me movió una distancia de un pie. Y así midió la distancia, ¿no? Bueno, la fuerza de esa tormenta. Y se lo contó a los niños y todo ese rollo. Y todos, carnal, vamos a jugar tazos. Y también según, o sea, con este estudio que hizo de los 12, hubo como que un concurso de saltos, algo así en la escuela. Sí. Y ganó. Y entonces de que nada, es que tú sabes. Tú seguramente hiciste tus cosas acá de loco y por eso ganaste. Pero bueno, termina los estudios a los 17 años y vuelve a la casa con su mamá. Y el Newton lo ponen a hacer cosas en la granja, ¿no? Porque Newton o sea, ninguno de su familia tenía educación, pero tenían tierras, tenían dinero y tenían servidumbre, o sea, estaba acomodado, ¿no? Ok. Entonces, regresa y la mamá le dice, ponte a hacer aquí chambas de la granja, cuida a los animales, ve a pastorear allá a las ovejas. Los quehaceres. Los quehaceres de la granja.
Pero a Newton no le gustaba nada y era acá distraído. Y hay una anécdota que dice que una vez estaba dando ahí la vuelta con el caballo. Y una parte en la que tenía que bajarse y pues llevárselo así con la mano, ¿no? Y pues él venía en su rollo, ¿no? Está ahí en sus pedillos. Y que de repente llega a su casa y que la madre dice, oye, ¿y el caballo? ¿Te era pura cuerda? Te era pura cuerda. No se dio cuenta, fueron como que kilómetros que estuvo caminando. Ajá. Y no se dio cuenta que el caballo se le fue. Y pues esta no era la primera vez y no fue la última vez. Entonces dijo, ok, no, lo tuyo no es la granja, así que pues vámonos para la escuelina otra vez. Y después de ahí de mover unas cosillas en contactos y cosas así, lo mandaron al Trinity College de la Universidad de Cambridge. Oye, Sí, está... palancotas. Ajá, palancotas. Pero, bueno, lo vamos a mencionar más al rato. Aquí en Cambridge iba rara vez a las clases. Él se la mantenía en la biblioteca. Porque en ese tiempo, como dices tú, se hablaba más de Aristóteles y de Copérnico y esas ideas como que no tan actualizadas. Y Newton se la pasaba leyendo que a Descartes y que a Kepler y así. Entonces, pues se hizo como que autodidacta en ese sentido. Pero cuando dices, qué palancotas, ¿no? Cuando entró a Cambridge fue registrado como un alumno de categoría baja, por así decirlo. ¿Y eso qué significa? Que pues sí, te van a cobrar menos, pero tienes que atender a los demás, ¿no? Por ejemplo, ahorita imagínate que yo pago menos y por eso tengo que... Oye, me dices, oye Edgar, ve al Oxxo y trae unas papas. Pues ni pedo, tengo que ir por las papas. Oye, hazme la cama, tengo que hacerlo. Oye, pues antes no existían los baños. no había drenaje, más bien. Ajá. Desde que, híjole, acabo de aventarme un trozón, voy a tirar el urinal y todas esas cosas, ¿no? Un trozo. Y pues dentro lo tenía que hacer. Entonces imagínense a alguien que estaba en una familia acomodada, teniendo que hacer estas cosas. Pues el vato estaba, pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, está acostumbrado a servir y digo, a que le sirvan y no a servir. Y bien indignado. Ajá. Entonces esto no ayudaba mucho a su integración con las demás personas. Pero ayudó a que se clavara más como un loco a los libros, ¿no? Tanto que se olvidaba de comer o de dormir. O sea, de plano. Tanta obsesión llegó a tal grado que una vez estaba estudiando cosas de óptica y se clavó una aguja en el ojo para poder curvar su retina y ver los colores que se formaban. ¿Qué onda? Sí, No, estaba loco. digo, rarito el vato. Ajá. Y pues dicen, no tenía amigos ni nada, pero él decía, Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amiga es la verdad. O sea, sí tenía amigos, sí tenía amigos. Como centavo, pañuelo. Ándale, sí, húmedo el y vato ¿qué era el estaba... otro? Papa. Pero bueno, en 1665 se desató una epidemia de peste negra en Europa, lo que hace que él tenga que volver a casa. Entonces, encerrado y sin nada que hacer, aquí Newton pondría a prueba todo lo que aprendió en Cambridge. Creó la ley de gravitación universal, teoría de colores, cálculo diferencial integral, el teorema del binomio, cálculo de fluxiones y de otras cosas más que... Tenía 23 años. No más. No más. Porque ser un quemón. Sí. Entonces ahorita que llevamos más o menos también 2 años de pandemia, debe haber un vato igual que Newton haciendo la próxima revolución de la física, así que pues... Tú. ¿Qué pues? Puro Fortnite. Pero bueno. Pero bueno, tenía 23 años, ¿no? Y esto, o sea, hizo todo esto. Es que te digo, por eso está en mi lista. No, o sea, sí me da pena. ¿Te da envidia? Sí, me da bueno, no envidia, así como de, pues, ¿qué estoy haciendo? No, todas personas que les tengo envidia. Pero bueno, todo esto lo hizo sin ayuda de nadie a los 23 años. Wow, sí. Creó nuevas matemáticas, creó una nueva rama de la física que era la óptica, creó otra nueva rama de la física que es la dinámica, sin ayuda de nadie, recordemos. Y pues de estos años, de hecho, sale la anécdota de la manzana, de que yo estaba sentado y me quedé en la manzana y descubrí todo, ¿no? Que pues no es así, pero a Newton le gustaba esta idea y de hecho cuando estaba viejillo como que decía, sí, yo estaba acá y me quedé en una manzana. Pues para simplificar la explicación, Para cotorrear. Él la perpetuaba esta idea, ¿no? Pero recordemos que Newton era socialmente una persona muy mala en ese sentido. Entonces, él prefirió quedarse... estas ideas para él solo, porque era muy inseguro, no le gustaba que lo criticaran o algo así, entonces dijo, ya descubrí todo, pero aquí lo guardo. No... Como yo. Cállate. Bueno, entonces pasan 2 años, termina la peste, Newton vuelve a Cambridge, pero ahora como catedrático. Okay. Como catedrático lucraciano de Cambridge. ¿Qué es eso? Había un señor que era muy rico y que era parte de la aristocracia de Inglaterra. Y en la Universidad de Cambridge debe haber
una silla especial, o sea, un puesto especial para un profesor de matemáticas, que debe ser el más perrón. Es filoso. Así que pues ese se llama catedrático lucreciano de Cambridge. Casi siempre es de matemáticas. La verdad no sé si haya de otros ramos, pero es de matemáticas. Este lugar lo ha ocupado Hawking y Dirac, entre otros. Okay. No más. No más. Entonces durante 28 años... Sí, durante 28 años Newton fue catedrático lucreciano, y su obligación por tener este puesto pues era dar una clase por semana y dedicarle al menos 2 horas a la semana a ayudar a alumnos con dudas. Pues imagínate que tu profesor Newton tenga 2 horas a la semana para decirte, tú estás súper saturado, ¿no? Porque es como que, Newton, ayúdame. Qué miedo tener dudas con Newton, ¿no? Sí. Sí, profe, es que no sé cuánto es 7 por 8. Fíjate que te hubiera contestado. Un zape no te hubiera dado ahí. Entonces, para Newton, o como dato, cosas que no fueran el estudio, para él era una pérdida de tiempo, ¿no? Incluidos comer y dormir. Perdón. Sí, perdón. Perdón por quererme. Perdón por desaprovechar mi tiempo. Y de hecho, un compañero suyo que también se apellidaba Newton, que no era familiar, pero nomás está ahí como que la anécdota curiosa, relata que 5 años que estuvo con él, solo lo vio reír una vez. Que creo que fue por algo de un chiste de Euclides o algo así, de que algo raro y que lo un chiste de esos de ¿cómo que Solo por X más Y inteligentes. cuadrada no es igual que X cuadrada más Y cuadrada? Sí, algo así. Un chiste así. Además, en estos días su fama comenzó a crecer, ya que había iniciado como que correspondencia con la Royal Society, y pues aquí Newton envió como que unas cosillas de que pues ahí les va un quemoncillo de lo que he hecho, y les mandó un telescopio. Que en ese tiempo había una cosa que era muy molesta para los científicos, que se llama la aberración cromática, que pues cuando Newton descubre lo del prisma, que se difracta la luz en diferentes colores, Sí. pues se da cuenta que pues también pasa lo mismo cuando pasa por el lente de un telescopio. Entonces aquí se mueve todo y se ve como que está el objeto y alrededor se ven colores verdes o cosas así, ¿no? Porque se difracta la luz. Sí. Newton eliminó este problema en el telescopio. Entonces esto aquí fue como que dice, ok, la Royal Society ya estaba como que ya lo tenía ubicadito, ¿no? Sí. Y después como que agarró valor y expuso que sus teorías sobre la luz, las cuales iban en contra del conocimiento de la época. Aquí la mayoría de los científicos querían que la luz era una onda, y Newton dijo, no, es una partícula que va en línea recta. Actualmente ya se sabe que son las dos. Pero esto ocasionó gran interés en los miembros de la sociedad, aunque también críticas por parte de algunos, principalmente de Robert Hooke. Entre estos dos hubo innumerables cartas de odio entre ellos. Y de aquí sale lo que dices tú, de que en una de estas cartas sale la de que si he logrado, o sea, de que Hooke le dijo algo de que nada, tú qué, Newton, y Newton de que, ¿sabe qué, chavo? Si he logrado ver más lejos es porque estoy sobre hombros de gigantes. Ajá. Es como que acá él fue como Pero también lo decía porque Hooke era chaparro, ajá, ¿no? criticando porque Hooke era porque era chaparro. Ajá. Sí, burlándose. Bueno, era la burla, ¿no? A mí la neta no Una me pequeña da burla. burlas. Y dije, bueno. Pero estas críticas de Hooke le calaron a Newton. Ajá. Y tomó la decisión de no volver a publicar nada. Y que se vuelve a encerrar y empieza a hacer investigaciones sobre temas acá como diferentes, como alquimia, experimentando y tratando de entender cómo funcionaba esto, aunque pues en esa época era ilegal. También muchas cosas religiosas. De hecho, Newton se rebeló contra la iglesia tradicional y se le consideraba un hereje. Bueno, esto lo mantuvo en secreto, pero él decía que Jesús no era hijo de Dios, sino que era un profeta más. Entonces esto era peligroso para esa época. Pero bueno, su mamá murió, y a pesar de que lo abandonó, pues Newton se encargó de cuidarla sus últimos días. Pero este mismo año que su mamá murió, el cometa Halley tenía que pasar. Pasa como cada 70 años o algo así, ¿no? Sí. Y en esta época se sabía que los cuerpos alrededor del Sol giraban en trayectorias elípticas, porque las leyes de Kepler ya lo habían dicho así. Pero nadie sabía cómo encajar este movimiento con una fuerza. Y pues se sabía, muchos decían que tenía algo que ver con el inverso del cuadrado de la distancia, pero nadie lo podía demostrar de todo. O sea, uno de estos era Hooke, que él decía que no, Simón, yo sé que es así, a ver, demuéstralo, ahí te la debo. Entonces aquí Newton dijo, Comper, yo sí le sé. Y en una reunión que tuvo Halley, el que le pusieron por su nombre el cometa, otro señor que no apunté qué nombre, y Hooke, aquí Hooke dijo, yo tengo la solución al problema, pero no sé cómo, no quiero demostrarlo. Es así como que, no, yo sé, pero no quiero, me da hueva.
Pero aquí Halley, ajá, sí, pues para alardear, ¿no? Sí, pues para medírselas, así como dicen, ¿no? Aquí Halley, como que escéptico de Hooke, va con Newton y le comenta toda esta cuestión, que oye, hay un movimiento que no se puede explicar. Entonces Newton dice, Simón, se explica con el inverso del cuadrado a la distancia. Y entonces que sí, Simón, ya sabemos eso, pero ¿cómo se hace? Y Newton dice, no, pues sí, yo ya lo había demostrado, pero hace como 20 años. Déjate, busco acá los papelitos. No los encontró. Entonces dijo, pero dame chance unos días y te mando esa demostración, ¿no? Y le mandó a Halley una que se llama, un escrito que se llama De Motu, algo así. Que venían aquí escritos las leyes de la dinámica. Aquí, así como que como estaban en pañales todavía. Antes eran, en lugar de las 3 leyes de Newton, eran 5. También se ponía la ley de la gravitación universal y una demostración a partir de la ley de gravitación universal de las leyes de Kepler. Entonces como que, pues tío, para medírselas más. Y pues aquí sale la tercera ley, porque aquí Newton dice, aquí afirmo, los planetas ni se mueven exactamente en elipses ni giran 2 veces sobre la misma órbita. Bueno, esto es otra, me adelanté un poquillo, pero aquí decía que Contexto, please. Contexto, sí, me adelanté un poquillo. No, pues Newton decía de que, si en el universo las fuerzas ocurren entre acá y todo acá, entonces pues una fuerza es una, ¿cómo se dice la tercera ley? Las fuerzas ocurren en igual pares, magnitud, pero en sentido contrario. Si tú ejerces una fuerza sobre el sol y el sol sobre ti, así, entonces Newton pues llegó a esta conclusión así fácil, de que, huevo, sí, fácil. Entonces, cuando confirmó esto de los movimientos de los cuerpos celestes en órbitas elípticas, pues dijo, pues, ahora sí, ni se mueven en órbitas elípticas, ni giran 2 veces sobre la misma órbita. O sea, de que, pues, no pasa exactamente por la misma trayectoria siempre, ¿no? Para Newton, que era muy religioso, estos cambios eran obra divina. Aquí Dios le movió. Ok, y así lo veía. Después de esto, Newton plasma todos estos rollos en su libro Principia, que es, pues para muchos, el libro más importante de la física. Y aquí Robert Hooke reclamaba crédito, porque decía, yo había dicho también que el inverso del cuadrado de la distancia tiene que ver con eso. Y Newton le respondió con una cara de que, pues, ni te topo. No, literal, puso como que... ¡Guau, qué risas! No, puso... En mi vida había escuchado algo así. En Facebook lo puso. Ajá, le dijo así, en una carta se lo mandó. Una historia. Le dijo en un estado, ¿no? Pero haciendo esto, Newton se convirtió en el científico vivo más importante, pues, de su época, ¿no? Y como sabemos que la fama también trae envidias, una de las peleas más agrias, por así decirlo, fue con el matemático Leibniz. ¿Saben quién es Leibniz? Sí. ¿Quién es Leibniz? Pues dicen que también inventó el cálculo. Uh-huh. De hecho, él se le dio la notación, ¿no? De X sobre... Ajá. De... Bueno, pues esta pelea que tuvo con Newton fue por la autoridad del cálculo diferencial. Aquí Newton le dijo, ok, está chido tu cálculo, pero yo ya lo hice 20 años antes. Pero aquí, como Newton era muy inseguro, no se lo mostró a nadie. Y a pesar de no tener una rivalidad tan fuerte, o sea, aquí era como que se peleaban la titularidad el apadrinamiento del cálculo diferencial, pero no se tenían tierra como lo tenía con Hooke, ¿no? Que es como que, pues, rivalidad sana, ¿no? De hecho, hasta su muerte no llegaban a un acuerdo nadie, y de hecho todavía hay debate por esto. Pero bueno, después de publicar Principia, su autoestima subió y vuelve a centrarse en la ciencia, atando cabos sueltos en la óptica y gravitación y publicando nuevas obras. Uh-huh. Pero en 1693 subió una crisis psiquiátrica, causante a sus periodos de asilo. Empezó a tener como paranoia y depresión y así. Mucha gente decía que era porque se había peleado con uno de sus discípulos, pero después, como en el 90 y tantos, se hizo como que un estudio del pelo de Newton, algo así, y vieron que tenía 15 veces más niveles de mercurio que una persona normal, y el mercurio es psíquicamente nocivo. Uh-huh. Esto fue porque duró un chorro de tiempo haciendo cosas de alquimia. Uh-huh. Entonces pues ahí se quedó loco por eso. Pero después de escribir los Principia, Newton abandonó Cambridge y se mudó a Londres, donde ocupó diferentes puestos de prestigio. O sea, por ejemplo, fue nombrado preboste del rey, que es
no sé si sepan qué es proboste del rey. No. Yo tampoco sabía, pero básicamente es el contador del rey. Órale. El contador del rey. Pues era como el secretario de Hacienda, ¿no? Ajá. Era magistrado de Charterhouse, que era un pues era un juez, de que, sí, tú eres culpable. No, tú no. O sea, ya no nada que ver con la ciencia, ¿no? Ajá. Y también fue director de la Casa de la Moneda. Aquí pues se sentía muy bien porque pues Newton era muy mala persona y pues le encantaba castigar a la gente. Oh. De hecho, durante este periodo fue un incansable perseguidor de falsificadores a los que los enviaba a la horca. ¿A la horca? Sí, de que qué falsificaste monedas, Ajá. te vamos a ahorcar. Ajá. Sí, digo, sí, era un personajito muy acá, muy peculiar. También Newton fue de los primeros que propuso el oro como patrón de moneda. Ajá. Y los últimos 30 años de su vida abandonó prácticamente toda actividad científica. Se concentró en estudios religiosos y fue elegido presidente de la Royal Society en 1703. Y fue reelegido cada año hasta que se murió. De hecho, fue completamente lúcido y funcional hasta el día de su muerte. ¿Cuándo murió? Ahorita te voy a decir eso. Por desgracia, en las disputas en materia de óptica y gravitación, aquí pues entre Hooke y Newton pues llegaron muy lejos, ¿no? De hecho, Newton llegó al extremo de eliminar los principios matemáticos, de sus principios matemáticos, todas las referencias de Hooke. Se encargó de que no existiera Hooke, básicamente. Ajá. O sea, cuadros, ¿no? Quitó y todo. Ajá, sí, asegura que intentó borrar todos los registros de las contribuciones que Hooke había hecho a la ciencia. Ajá. Además de que los instrumentos de Hooke, que muchos fueron elaborados artesanalmente, Sí. los tiró, ensayos, y además el único retrato auténtico que se tiene de Hooke fueron desechados por Newton. De hecho, si tú buscas Hooke, nomás hay una foto y no es como que retrato oficial. O sea, se le pasó de lanza. O sea. Sí, se le pasó. Lo eliminó totalmente de la Sí, vida. esto fue cuando. La historia. Robert Hooke también fue presidente de la Royal Society y luego eligieron a Newton. Y aquí, pues aquí ya pues hizo todo eso, ¿no? O sea, también se le pasó de lanza como el Davis a Faraday. Sí, como dice Faraday. Pero bueno, en 1705. No, pero eso estuvo más feo. Sí, estuvo más feo. Ajá. Sí, porque pues aquí por lo menos fue así como que, ok, no te van a aceptar y ya. sí. Ajá. O así de. Pero la traición, ¿no? Es como que aquí Davis traicionó a Faraday, ¿no? O sea, que te Acá ya se tu traían. maestro. Sí, aquí ya se traían a cada tierra los dos. Aquí como que lo O sea, fue la te querían traición. agarrar a puño limpio ya casi. Ajá. Sí. En 1705, Newton fue nombrado caballero por la reina Ana. O sea, todavía de. Caballero. Sí, como miembro de una orden, ¿no? Algo así. Sí, esto fue como recompensa a los servicios prestados en Inglaterra, como el contador del rey y así. Ajá. Aún permaneciendo en el gobierno y siendo un hombre muy rico, como el ser director de Casa de la Moneda tenía acá mucho dinero, ¿no? Ajá. Pero en 1721 perdió 20,000 libras, que en ese tiempo era muchísimo dinero. Ajá. Esto fue debido a una cosa que se llama la burbuja de los mares del sur. ¿Qué es esto? Me doy cuenta que en esta época se acaba de fundar una compañía que se llamaba la Compañía de los Mares del Sur, que es como que mira, vamos a ir a América, vamos a traer oro, vamos a traer cosas, vamos a ir a llevar esclavos, vamos a hacer todo. Y pues la gente decía, tiene sentido, es un continente nuevo, el comercio va a estar a full. Entonces empezaron a invertir aquí, pero hubo un rollo porque en ese tiempo Inglaterra le declaró la guerra a España. ¿Y quién controlaba el continente americano? España. Entonces esta compañía fue como que no, pues más que termine la guerra y vamos a romperla, ¿no? Y la voz se corrió y empezó un chorro de gente a invertir. El precio de las acciones subió demasiado. Y cuando empezó las operaciones vieron que no iban a poder recuperar dinero. Ajá. Entonces la gente que estaba como que más metida empezó a sacar sus acciones, todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo quiso sacar las acciones y todo el mundo perdió dinero. Híjole. De hecho se cree que es una de las mayores desastres económicos más salvajes de la historia. Son salvajes. A esto Newton dijo acá humildemente: puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las gentes. Humilde. Humildemente. Pero bueno, ya para finalizar, Newton padeció durante su vejez diversos problemas renales, incluyendo atroces cólicos nefríticos. Es algo, no sé qué es, pero son como unas piedritas, algo que salen. Ajá. Sufriendo mucho daño,
pues, ¿cómo decirlo? Pues, mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Y en una de las noches, después de muchas horas de delirio y de agonía, en la noche de marzo de 1727, Newton murió. Y días antes de su lecho de muerte dijo: no sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de cuando en cuando una piedra más pulida o una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. Newton sin duda es uno de los científicos más completos y dotados que han existido. Básicamente le debemos la ciencia moderna también, bueno, la física moderna y así. A partir de Newton empezaron todos los descubrimientos, pero vemos que su historia es muy interesante, cuanto menos. Y pues eso, es todo lo que tengo que decir de este señor. De hecho, bueno, más como dato también, a pesar de, o sea, si dices que sus descubrimientos fueron importantes, ¿se imaginan si se hubiera dedicado completamente a la ciencia? O sea, perdió mucho tiempo en alquimia y en cosas científicas. De hecho, alguien hizo el recuento de palabras. Hizo más o menos como 1 millón de palabras enfocadas a la ciencia, pero hizo 3.400.000 dedicadas a la alquimia y a la religión. ¿Se imaginan si esas 4,5 millones hubieran sido completamente de ciencia? Otro pedo, ¿no? La verdad, sí. Y sí. Sí, de hecho, muchos científicos como que, pues, bueno, hacen esta analogía, ¿no? Porque ya después que llegó Einstein y todo, que llegaba con esas ideas de que, pues, no iban en contra de Newton, sino que más bien decían, pues, como que está incompleto, ¿no? Eso. O más bien como que para ciertos casos aplica. Y yo con su idea del espacio-tiempo, de relatividad y todo, que dice, imagínate una conversación entre esos señorazos, Einstein y Newton. Y de hecho algo muy curioso es que es un personajazo también Newton, porque creo yo leí que supuestamente nunca se le pudrieron los dientes, que era algo común en la época, que nunca llegó a usar peluca, pero fíjense que era la época de las pelucas estas blancas. Nunca llegó a usar peluca, tenía su pelazo acá bien bonito. Y sobre todo porque fue juez en esa época, ¿no? Los jueces aquí tenían eso y pues no usaba peluca. Y aparte él fue político, fue miembro del parlamento inglés, británico, no sé qué. Fue miembro de la Cámara de Comunes, pero yo quería corroborar porque se me hacía curioso, pero ya lo confirmé. Él pues realmente no tuvo impacto, fue así como que como un diputado en sesión, nomás iba y vámonos, que de hecho nomás hay registro de una vez que participó en unas sesiones y nomás fue para solicitar que se cerrara una ventana. Nomás así como que, a ver, yo quiero decir algo, y nosotros así, le pido por favor que cierre la ventana, está haciendo mucho frío, no manches, yo me lo imagino así. Bueno, sí, de hecho hizo más en la política como catedrático de la universidad que como político. Sí. De hecho una vez el rey Juan, no sé cuál, de Jacobo, Inglaterra, creo. Algo así, Jacobo, quería hacer que Cambridge fuera una escuela católica. Y sí. entonces se impuso a esto y incluso a ese rey lo desterraron de Inglaterra. Entonces, pues sí. ¿Ibas a decir algo? No, pues nada más iba a decir que como que Newton en los últimos años de su vida ya como que se quiso mantener perfil bajo. Como que dijo, no, pues yo aquí ya hice lo que tenía que hacer, ya me las voy a hacer las cosas que yo quiero y ya. Voy a descansar un ratillo. Sí. Bueno, no tanto descansar, sino como que socializar no era tanto lo suyo. Como que más bien quería centrarse en lo suyo, no descansar. No, pues hasta el día que se murió era presidente de la Royal Society, pero digo, no hacía investigación ni nada más, era como que el administrador, por así Honorario. decirlo. Sí, está de que sí, ya apruebo tu proyecto. Déjame descansar. De hecho, pues también como dices de curiosidades, creo que su casa, creo que todo era rojo o algo así. De que yo nomás quiero cosas rojas. Y así. Estaba bastante peculiar, ¿no? Está Sí, curioso. está curioso. Y pues eso. ¿Alguna conclusión a la que quieran llegar de este episodio? Pues a mí me gustaría nada más hacer este comentario, ahorita que lo mencionabas también, eso de que pues sí, o sea, la filosofía y que era pues fundamental y todo, que de hecho lo es, hasta la fecha la filosofía también nos permite dar ese sentido que a lo mejor la ciencia pues todavía no alcanza ahí a solventar, o a lo mejor, pues de hecho estaba viendo una vez un TikTok que hablaba precisamente de eso, ahí, discúlpenme la referencia, pero que hablaba así precisamente de que la ciencia pues básicamente describe, pero ya las interpretaciones que tú le quieras dar en un sentido simbólico, divino o religioso, lo que tú quieras hacer, pues va a ser para ti, ¿no? Es como esta idea del Big Bang, de que mucha gente le da idea así como de que, mira, ¿sabes qué? Pues aquí puede dar cabida a Dios, puede ver de que Dios haya creado esto o lo otro, y de hecho Newton también, como una persona muy religiosa, pues él asumía, ¿no? De que esto podía ser. Creo que también Albert Einstein, ¿no? Corríjanme si no estoy, y decían que la matemática era el lenguaje de Dios y todo. Incluso
pues Galileo también lo decía, o sea, no eran personas, bueno, yo no considero que hayan sido herejes como lo decía realmente la iglesia, al contrario, ellos buscaban todo eso mediante la matemática, y de hecho hasta después de ellos la matemática era nomás una herramienta, era como de que pues me sirven los cálculos para poder explicar esto, pero no me demuestra nada, o sea, hasta ahí llega. Y después de Galileo, de Newton, las matemáticas eran las que te describían las cosas. Ahorita muchas de las interpretaciones que se hacen de agujeros negros, de materia oscura, de la energía oscura, todo ese tipo de temas que están ahorita muy candentes en la física, realmente son predicciones matemáticas que se hacen cuando los físicos, los químicos, biólogos, matemáticos, en general los científicos, interpretan estos datos y hacen predicciones. Entonces siento que es muy importante hacer este hincapié y más que nada también pues, reconocer el trabajo que han tenido, porque muchas veces han tenido un trato, bueno, que a lo mejor en el caso de Newton no, pero por ejemplo en el caso de Faraday, en el caso de Galileo han tenido un trato muy injusto, y de hecho creo que hasta hace poquito, creo que fue el Papa Juan Pablo, ¿no? Segundo, no estoy seguro, reabrió el caso de Galileo y pues pidió una disculpa de que pues fue injusto y que pues fue una reacción intolerante hacia lo que Galileo trataba de decir. Y está bien, yo siento que está bien, aunque ya haya pasado muchísimo tiempo, que se hagan este tipo de cosas, porque también creo que hubo una persona que se llamaba, creo que Giordano Bruno o algo así, que fue un filósofo, realmente no era intelectual ni nada, pero él defendía la idea de que el universo era más allá de lo que describía Aristóteles, que habían, incluso él se adelantaba a su época y decía que habían soles como el nuestro, con vida inteligente como nosotros, y que Dios es un ser tan generoso que creaba diferentes formas de vida y todo, y pues a la iglesia le calaba eso así como, oye, espérate, mijo, nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, no te me quieras pasar de lanza, y Bruno era muy ferviente y decía que no, y lo terminaron matando. Y realmente se le considera también uno de los mártires de la ciencia, no porque haya sido un científico, sino por dar pauta a nuevas ideas, a nuevas concepciones que a lo mejor no cabían o no tenía ese sustento matemático, como puede ser en el caso de Faraday. Pues estaba abierto a sugerencias. También había personas como ¿quién fue Schwarzschild, ¿cómo se llama? El del agujero negro, pero que alguien lo había formulado mucho antes atrás, que decía, pues puede haber un objeto que tenga tanta masa que su gravedad sea muy grande. Y le decían, no es cierto, mijo. Y llega mucho tiempo después Einstein y todo con esas ideas y se retoman. Y pasa lo mismo con, por ejemplo, con los átomos, que Demócrito, que él concebía que las cosas estaban hechas de cosas muy chiquitas, que eran átomos y todo, y pues se descartó, pero llega John Dalton y dice, ¿sabes qué? Pues chances sí funciona, y Thomson y todo, y lo retoman, y está bien, y eso nos permite avanzar pues como especie y todo, y nomás hacer este hincapié de que pues realmente ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía, ni nada va a tener la verdad absoluta de las cosas, y siento que está muy bien agarrar un poquito de todo. No por nada los precursores del método científico y todo han sido religiosos y han sido clérigos. Por ejemplo, Copérnico era un clérigo, también Lemaitre, el que descubrió la expansión del universo, era un sacerdote, ¿no? Católico. Y es muy importante eso, porque no tienen que estar peleados, no tiene que ser ciencia, religión. Era extremadamente religioso. Sí, o sea, no tiene que ser necesariamente así, y siento que estaría bien fregón que se llegara así a una conclusión bien padre en el que puedas decir, pues tenemos esto, pero lo podemos interpretar de tal manera así y todo. Y pues nomás eso como conclusión, ¿no? Conclusión. Pues nada. Perdón, es que está muy interesante todo esto. Se emocionó mi chavo. Sí. Pero tuve una conclusión breve que decir. No, qué pena. No te creas, está bien. Pues a mí lo que me impresiona mucho es la vida de estas personas, porque realmente no son historias comunes, no son historias de las que escuchas siempre. O sea, por ejemplo, Michael Faraday, ¿no? Que era pues el típico niño pobre y todo lo que tú quieras, pero realmente fue una persona que nunca se dio por vencido, y realmente él tenía muy claros los intereses que tenía. O sea, realmente él estaba como, por ejemplo, cuando estaban haciendo los viajes y lo trataban como un criado, que le decían, no, tú tienes que limpiar, tienes que hacer esto, vas a comer afuera, vas a viajar afuera. Entonces todas estas cosas no fueron impedimentos para él, para poder llegar a donde quería, porque él cuando estaba allá, lo que le dio ganas de seguir fue a toda la gente que estaba conociendo. Por ejemplo, estaba conociendo a Ampère, estaba conociendo así ¿quién era otro? No me acuerdo más personas, pero que eran como la mayor élite de la ciencia europea de ese entonces. Entonces eso fue lo que lo hizo seguir.
Y pues igual de todas estas historias, ¿no? Cada uno realmente no tienen historias comunes. Por ejemplo, Newton, que era muy introvertido, si te pones a pensarlo, también era raro, o sea, tenía sus ideas así medio locas. Y pues nada, realmente es lo que me impresiona mucho a mí, como, o sea, no solamente sus historias de lo que hicieron para la ciencia, no solamente lo que aportaron para la humanidad es sorprendente, sino como también su vida en sí es algo en lo que te puedes enfocar para estudiar, porque también es algo muy interesante. Pues sí, es que no dejan de ser de carne y hueso. Exactamente. Sí, es que son, como lo dije al principio, son historias extraordinarias que muchas tienen pues la carnita, por así decirlo, que hasta para hacer una película que sea demasiado interesante. De hecho hay ejemplos, ¿no? Stephen Hawking o Alan Turing, que tienen sus películas que están muy padres, pero sí, la vida de los científicos, al ser personas extraordinarias, tienen detrás historias extraordinarias. Y pues nada más, eso es. Y también para decirles, porque tenemos esta idea de que, no, que acá hago otro comentario, porque muchas veces, y de hecho ahorita lo comentaba con el director, de que decía, bueno, ahorita con tu amigo en una entrevista, no, con el director, con tu compota del director. No, porque decía, es que es importante que hagan así, porque no es nomás de que, soy genio, esto y lo otro. Muchas veces, pues es gente que se esfuerza, o sea, y no necesariamente la ciencia está limitada a superdotados y genios de que, yo porque soy muy listo. Pues no, realmente es gente que, pues es mucho trabajo, neta, es mucho trabajo duro detrás. Nosotros que estamos apenas ahorita con la carrera, a veces no nos la acabamos con ciertas cosas que no entendemos, que decimos, híjole, pues, ¿cómo? O sea, ¿esto con qué se come y así? Pues que es mucho trabajo duro detrás, así que, pues que no le tengan miedo más que nada. Ellos no le tuvieron miedo en su momento. Sí lo tuvieron, pero... Bueno, pero se antepusieron, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya estamos aquí. Ajá. Ya estamos metidos. Pues bueno. Y pues eso, ahí estudie y busque su científico favorito. De estos tres o de cualquiera que crean ustedes que les llama la atención. Hay muchísimos y pues da para hablar mucho de estos temas. Así que, pues nada más. Creo que es todo. ¿Es todo? Sí, pues sin nada más que añadir. Muchas gracias por escuchar este episodio. Ya sabe que nos puede seguir en todos lados. Te pique ahí a la campanita de YouTube. Suscríbase. Spotify, también estamos ahí en Apple puede escucharlo Podcast. en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. También sigan a la cuenta de las redes de Ingeniería Física en TikTok y en YouTube, que es donde se sube este podcast, y en Instagram. En TikTok ya también tenemos una nueva página de Hijos de su Big Bang. Pues de su Big Bang también. Ahí en TikTok y subimos unos clips, ahí vayan a escucharlos, para que no se avienten las 2 horas de podcast. Pues ahí enséñale un pedacito a su mamá o a su hermana y de que, mira, estos chavos ahí hablan de Newton. Mira, de hecho hay un TikTok que lo explica. Ajá, y ahí esto lo explica. Y pues pues eso, muchas gracias, síganos en todos lados. A Alejandro como... Pues ya me pueden encontrar como Ale-Salazar-. Ahí me pueden encontrar en Instagram como Raúl de Lira Puro guión bajo de aquí. A mí nada más como @Edsarjón y ya. Sí, sencillo. ¿Cómo se escribe Edsarjón? Así con Z. Edsarjón con Z. Guión bajo. No es cierto, guión bajo no. Pues bueno, eso es todo. Pues sin nada más que ir, muchísimas gracias y nos vemos en 2 viernes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.